Hola, mi nombre es Joana Menchú, estudiante de la carrera de Psicología de la Universidad de San Carlos de Guatemala. En este video abarcará el proceso de la investigación cualitativa, como lo es el inicio del proceso cualitativo y la selección de la muestra. Esencia de la investigación cualitativa. La investigación cualitativa y el desarrollo profesional. ¿Qué implica plantear el problema de investigación cualitativa? ¿Qué papel desempeña en la revisión de la literatura? Teoría de la investigación cualitativa. Una vez hecho el planteamiento inicial y la visión de la literatura, ¿qué sigue el ingreso en el ambiente, campo? Ingresas al ambiente o campo y la bitácora o diario de campo. Selección de la muestra de la ruta cualitativa. Después de la inmersión inicial, la muestra del origen. Inicio del proceso cualitativo. Esencia de la investigación cualitativa. Se enfoca en comprender fenómenos. Esta puede ser basada desde una perspectiva propia de los participantes y en relación a su entorno. La investigación cualitativa en el desarrollo profesional se enfoca en comenzar desde una perspectiva extra, en este caso del cliente o personas cercanas a las empresas, sus percepciones o necesidades para poder actuar respecto a la misma, del resultado, valoración que se haya tenido para mejorar. ¿Qué implica plantear el problema de investigación cualitativa? Una vez teniendo la idea del estudio como investigador, debes familiarizarte con el tema a tratar. Aunque el enfoque cualitativo es inductivo, se necesita conocer con mayor profundidad el tema estudiado. Planteamiento cualitativo. Comprende el propósito u objetivo, las preguntas de investigación, la justificación y viabilidad, una exploración de las deficiencias en el conocimiento del problema, definición inicial del ambiente o contexto donde se realizará la investigación. Por ejemplo, la finalidad, el propósito, el objetivo, la intención de este estudio es, y se le puede colocar el nombre del estudio que se esté investigando. Otra sugerencia para plantear el propósito son usar palabras que sugieren el trabajo exploratorio. Por ejemplo, razones, motivaciones, búsqueda, indagación, consecuencias, identificación, caracterización, etc. Usar verbos o frases. Por ejemplo, describir, entender, comprender, examinar, descifrar, desarrollar, analizar el significado de, descubrir, explorar, valorar, etc. Evitando verbos que sugieran una investigación cuantitativa típica. Por ejemplo, determinar el efecto, impacto, influencia, generalizar, probar, demostrar, etc. Emplear el lenguaje neutral no direccionado. Evitar palabras, especialmente adjetivos calificativos. Por ejemplo, utilizar explorar las experiencias de los estudiantes universitarios en lugar de un objetivo direccionado como explorar las experiencias exitosas de los estudiantes universitarios. Incluir una definición general del trabajo sobre el fenómeno, problema o idea central, especialmente si es un término conocido por los lectores. En este caso, la introducción cualitativa no deben emplearse términos rígidos y la definición debe ser tentativa, porque se encuentra sujeta a los puntos de vista de los participantes. Denotar la estrategia de investigación, si el diseño básico es fenomenológico, etnográfico, teoría fundamentada, etc. Mencionar los casos de estudio, unidades de muestreo o análisis, por ejemplo, si son personas, hechos, procesos, productos, grupos, organizaciones o unidades de cualquier otra naturaleza, pero se debe definirlo, por ejemplo, enfermeras que trabajan en el área de pediatría de hospitales públicos de
y se agrega el lugar que corresponde. Identificar el lugar o ambiente inicial, por ejemplo, hogares, laboratorio, escuelas, empresas, eventos, simuladores, hospitales, sitios históricos en lugares geográficos o comunidades, etc., en los que se vaya a trabajar la investigación, ya sea donde se recabará toda la información. Objetivos. Se refiere a interpretar las percepciones, sentimientos y emociones de los involucrados desde su punto de vista. Maestros, alumnos y directivos, pacientes e integrantes de una familia. Como preguntas o complemento a los objetivos de investigación. Debes plantear las preguntas de investigación. Las preguntas de investigación deberán ser congruentes con los objetivos. La justificación. Puedes incluir datos cualitativos para dimensionar el problema de estudio, aunque tu abordaje sea cualitativo. Por ejemplo, si la investigación es sobre las consecuencias del abuso infantil, el planteamiento puede enriquecerse con datos y testimonios, por ejemplo, estadísticas sobre el número de datos de niños abusados, sus consecuencias y daños. Viabilidad. Es un elemento que también se valora y responderá según el tiempo, los recursos y las capacidades. ¿Es posible llevar a cabo el estudio? ¿Tengo o teníamos los recursos para hacerlo? Al plantear el problema es importante que tengas en mente que la investigación cualitativa A se realiza primordialmente en los ambientes naturales de los participantes o unidades de análisis. B. Las variables no están controladas ni manipuladas. De hecho, inicialmente no definimos variables, sino conceptos generales como emociones, vivencias y mecanismos de confrontación. Los significados se tomarán de los propios participantes. ¿Qué papel desempeñan la revisión de la literatura y la teoría en la investigación cualitativa? Se lleva a cabo una intensiva revisión de la literatura, particularmente de estudios cualitativos. La literatura es útil para detectar conceptos clave y nutrirnos de ideas sobre métodos de recolección de datos y análisis, así como entender mejor los resultados, evaluar las categorías relevantes y profundizar en las interpretaciones. ¿Qué papel desempeña la hipótesis en el proceso de investigación cualitativa? En los estudios cualitativos, la hipótesis adquieren un papel distinto al que tienen en la investigación cuantitativa. En primer término, en raras ocasiones se establecen antes de ingresar en el ambiente o contexto y comenzar la recolección de los datos. Durante el proceso, el investigador va generando hipótesis del trabajo, que se afinan conforme se va recabando más información. Las hipótesis se modifican sobre la base de los razonamientos del investigador, las experiencias y las circunstancias. Una vez hecho el ambiente inicial y la revisión de la literatura, ¿qué sigue? El ingreso en el ambiente campo. El ambiente puede ser tan variado como el planteamiento del problema: un hospital, una o varias empresas, el área de producción de la fábrica, una obra civil, una zona selvática, si estudias el comportamiento de una especie animal, una comunidad indígena, una universidad, una plaza pública, etc. Y el contexto implica una definición geográfica inicial. Asimismo, debes seleccionar opciones de ambientes o lugares por si el acceso al ambiente, así como para ser aceptado. Recomendaciones para tener un mayor y mejor acceso al ambiente, así como para ser aceptado. Desarrolla relaciones y gánate la confianza de todos siendo amable y empático. Utiliza todas las técnicas de acercamiento, programación, neurolingüística. Apoya a todos los participantes en alguna necesidad. Gestiona asesoría médica o psicológica. Ingreso en el ambiente.
o campo. Como investigador, debes hacer una inmersión total en el ambiente, lo cual implica decidir en qué lugares específicos vas a recolectar datos y validar si la muestra o unidades se mantiene. También debes observar lo que ocurre en el ambiente. Comienza a adquirir el punto de vista de los participantes. Recaba datos sobre los conceptos, lenguaje, historia. Toma nota y empieza a generar datos en forma de apuntes y esquemas u alguna otra forma. Elabora las primeras descripciones del ambiente. Reflexiona sobre tu propio papel, las alteraciones que provoca tu presencia. Las anotaciones o notas de campo. Es necesario llevar registros y elaborar anotaciones durante los eventos o sucesos o vinculados con el planteamiento. Resulta conveniente que tales registros y notas se guarden o archiven de manera separada por evento, tema o periodo. Así, los registros y notas del evento o periodo 1 se archivarán de manera independiente de los registros o notas del periodo 2. Y así sucesivamente. Por ejemplo, lunes, martes, miércoles, jueves y viernes, sábado y domingo. De cada hecho o periodo se anotan la fecha y hora correspondiente. La bitácora o diario de campo. Es común que las anotaciones se registren en un diario de campo o bitácora, que es una especie de diario personal, donde además se incluyen, inciso A, descripciones del ambiente iniciales y posteriores, desde que se comienza hasta términos finales. Inciso B, mapa del contexto y lugares. Inciso C, diagramas, cuadros y esquemas, secuencia de hechos y en un orden cronológico. D, listado de objetos o artefactos recogidos en el contexto. E, aspectos del desarrollo de la investigación. En la selección de la muestra en la ruta cualitativa es un estudio cualitativo que abarca las decisiones respecto al muestreo y reflejan las premisas del investigador acerca de lo que constituye una base de datos creíbles, confiables y válidos para abordar el planteamiento del problema. Estudia por una o varios propósitos derivados del planteamiento del problema y el interés del investigador. Busca tipos de casos o unidades de muestreo que se encuentran en el ambiente o contexto y ya sean accesibles. Después de la inmersión inicial, la muestra del origen permite sumergirte y profundizar en el contexto elegido. Las unidades de muestreo pueden ser obviamente personas, pero también seres vivos. Hay que añadir que estas van del nivel individual al social. Entre ellas se encuentran prácticas, episodios, encuentros, papeles o roles, diadas, grupos, organizaciones, comunidades, subculturas, estilos de vida y procesos, entre otros. Para finalizar, el muestreo adecuado tiene una importancia crucial en la investigación. Por esta razón, es necesario que reflexiones sobre cuál es la estrategia de muestreo más pertinente para lograr tus objetivos de investigación.